acá estamos en el grupo 3, conformado por Octavio Ananías, Martina Baroa, Pascal Salinas y Maximiliano Uteras. Yo soy Diego Godoy. Hoy tenemos el placer de estar con Marcela Con Ortiz. Muchas gracias por estar acá primero y por tomarte el tiempo de poder charlar un ratito con nosotros, que de verdad para nosotros es un honor poder estar acá. Y nuestra primera pregunta es, ¿cómo fue su experiencia como apoderada del colegio durante la dictadura? Bastante complicada porque yo cumplí un doble rol, era profesora y apoderada. Y no sé si ustedes estaban en el grupo, pero conté que, primero que nada, mucho miedo en las reuniones. En general en las reuniones no dejaban hablar, nadie se conocía, era muy disociado el grupo, hablar de cosas muy banales. Y a mí lo que más recuerdo es que siendo directora y apoderada, fue la primera vez que los estudiantes hicieron un paro. Los estudiantes que estaban contra el gobierno de Pinochet. Y a nosotros nos llamó el director, a 3 profesoras que teníamos estudiantes en esa edad, hijos, y nos dijo que si nuestros hijos no venían a clase al día siguiente, al mes siguiente nos echaban. Y en ese momento era importante tener el trabajo, entonces no era cuestión. Yo hice venir a mi hija mayor, porque los otros eran muy chiquitos, no estaban en eso, la unidad estaba en media. Y la pobre andaba con el otro compañerito que era paseándose así. Y cuando la vi, al recreo de las 9:30, la llamé y le dije, te vas, y si me echan ahí veremos, venderé cualquier cosa. Y se fue, no me pasó nada, pero el susto era susto. Qué fuerte lo que nos cuenta y bueno, la otra pregunta que tenemos es, bueno, nosotros como jóvenes, ¿qué consejo nos daría para poder seguir luchando y que finalmente algo como lo vivido en aquella época no se vuelva a repetir? Yo creo que lo más importante, en realidad estamos en una época tan difícil que no sé cuál es el consejo bueno, porque como estamos en una época tan crucial, pero el consejo es no pelear y tratar de convencer a los otros de que lo que uno piensa es verdad y también escuchar a los otros, porque a lo mejor algo de que los otros dicen también tiene una verdad. Porque cuando uno piensa que la verdad es de uno nomás, dice, vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Yo me trato de poner de acuerdo contigo. Si tú tienes una idea, yo tengo la otra. Yo digo, yo voy a tratar de ponerme de acuerdo para que él tome mi idea. Y tú dices, yo voy a tratar de ponerme de acuerdo para que ella tome mi idea, no pasará. Entonces yo te voy a decir, ¿cuánto de lo que me quiero poner de acuerdo puedo transar? Y si yo puedo transar en parte y tú puedes transar en algo, no podemos ponernos de acuerdo. Fíjate. Pero si yo estoy en mi parte, nadie va a ponerse de acuerdo si yo quiero que todos me crean a mí, no me hay lo otro. Siempre hay algo de verdad. Siempre el otro tiene alguna verdad y a lo mejor con una experiencia sólida e importante uno lo hace creer. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando ahora en cuanto a lo que estamos conmemorando, el que cuenten cosas vividas y que veamos que lo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca es que nadie es dueño de la vida del otro. Y uno no lo puede ni matar, ni torturar, ni nada por pensar distinto. En eso no nos podemos poner de acuerdo. Dejando eso de lado, el resto, si a ti te gusta más que los bienes de producción estén en el Estado o estén en un particular, es tu idea y es la mía y la que sea buena sale. No pasa nada. Y aprender a tolerarnos entre todos. Exacto. A convivir. La tolerancia es algo muy difícil. Sobre todo los adolescentes a veces son bastante intolerantes ustedes. Sí. Con sus padres de repente pedir cosas que a lo mejor los padres no les pueden dar, o con los profesores que están viviendo una época muy difícil. Porque cuando yo estudié, era en la época en que la educación era consecuente con lo que uno trabajaba. En este momento yo no estoy segura que lo que se les enseña a ustedes sea consecuente. Si yo tuviera que pensar en un programa de educación moderno, diría que lo que hay que enseñar son los 3 primeros 4 años de colegio, bien, porque hay que aprender a leer, escribir y todo eso, y después enseñar a cómo uno selecciona cosas para aprender. Porque no hay necesidad de aprenderse todo, sino que hay que saber cómo seleccionar. Y nosotros no sabemos cómo seleccionar. Tenemos tanta información y de repente para hacer un trabajo no sabemos. Entonces, si a uno le enseñaran a seleccionar bien y aprendieran los profesores, y uno fuera haciéndose su propio estudio. Porque digan, ¿de qué le interesa a usted la reacción
computación, química, no sé qué. Pero sí hay ciertas cosas en las matemáticas que es importante porque aprender a razonar. ¿Ah? Pero no todo. ¿Ah? Tiene que aprender de personas, cómo han llegado a cosas. La mayoría de los experimentos han sido de grandes hallazgos, que la gente ha descubierto cosas. Pero nosotros estamos mirándonos un poco los mismos. Yo creo que hay que cambiar la educación. Por eso es difícil ser profesor ahora. Porque a ustedes les da la terra, te dan el caso y dicen, ¿para qué? Y además que hoy en día también existen muchos más estímulos distractores, como puede ser el celular. Yo también siento a veces que con un profesor es muy difícil competir con un objeto que a un clic tenéis todo, ¿cachai? Entonces creo que eso también es muy difícil para el profesor competir con ellos. Claro, yo en este colegio nunca fue así, pero en nuestro colegio el profesor era el rey. Y aquí la diferencia es que aquí a los profesores se ganaban el respeto a los alumnos. Pero no llegar aquí porque yo soy el profesor, te voy a creer, no. ¿Y cuándo le vas a creer tú? Cuando el profesor sea capaz de entender que se puede equivocar. El profesor no es yo. Entonces, no, yo no me equivoco. ¿Sabes que no me servís tú de profesor? Si no te podías equivocar, que estáis mal. Yo antes estaba en un colegio que era católico y igual era más como así. Sí. Entonces cuando llegué acá y veía que los alumnos como que le decían cosas al profe o cosas así, era súper extraño, porque en el otro colegio, claro, como usted dice, no... El profesor no se equivoca y si se equivoca, no... No importa. No. Por otro lado, yo creo que tú me preguntaste algo que era... ¿Qué fue? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo nos darían nosotros como jóvenes para que algo como lo sucedido en el pasado no se vuelva a repetir? Mirar muy bien lo que está pasando, mirarlo pero desde el corazón. ¿Qué me está pasando a mí con esto? Por ejemplo, ahora yo digo este nuevo Consejo Constitucional. ¿Qué pasó? El otro se fueron al chancho. O sea, a lo mejor era buena la idea, pero no todo así. Todo tiene un espacio en la vida. ¿Ah? Pero estos otros se están yendo al chancho al revés. Quieren todo para atrás. Entonces estamos gobernados por dos muy extremos. Y entonces, ¿a dónde se apunta uno al medio? Ahora yo no digo que seamos medios así como amarillos, no. Yo digo que tenemos nuestros principios. Escuchar al otro, yo creo que eso es lo importante, escuchar al otro. Porque el otro tiene una verdad y viene desde otra cultura, cada casa tiene una cultura distinta. Entonces tú, por ejemplo, uno no puede estar pensando que el otro va a pensar igual que uno, porque yo vengo de una casa, con una familia, con una realidad mía, y si están aquí en este colegio porque ustedes creen que aquí en este colegio se pueden hacer buenas cosas. En este colegio se hicieron buenas cosas cuando los padres, los estudiantes, los profesores, todos juntos hacían cosas. Por ejemplo, yo lideré el paso de Manuel de Salas vuelta a la Chile. Yo era la directora. Nos juntamos los padres, los estudiantes, los profesores, íbamos de martes a jueves al Congreso por 9 meses. Hasta que logramos, es una tontería haberlo hecho, pero al gobierno de la dictadura se le ocurrió ponerlo por ley a este colegio en la UNCE. Entonces nosotros lo volvimos a Chile, no sé si ha sido bueno o malo, pero eso pasó. También, siguiendo un poco la línea como de la juventud y la actualidad, ¿usted considera que poco a poco la sociedad, por cómo se va conformando, son más egoístas? Absolutamente. Y más que egoístas, diría individualistas. Mi marido acaban de inaugurar una exposición que está en la Universidad de Santiago, que le iban a inaugurar el día 11 de septiembre del 73 y no se pudo inaugurar por lo que pasó, y ahora la reinauguraron hace como 6 días. Pero cuando la inauguraron la primera vez que le inauguraron el Museo de la Memoria, una de las cosas que nos llamó mucho la atención, este era un colectivo que trabajaba haciendo afiches. Varios artistas que hacían afiches. Cada uno de nuestros nietos les preguntaban, Tata, ¿qué hiciste tú? Bueno, lo hicimos entre todos, pero ¿cómo entre todos? ¿Qué es tuyo? No, nada es mío, todo es de todos. Y eso no podía entender. Ahora, lo individualista es porque el miedo hace que uno sea individualista. Cuando uno tiene miedo, pues yo guardo mis cositas. Si yo no tengo miedo, vengan. Mientras más temor, y lo que influye en este momento en los medios, con darte tanto asalto, si no hay tanto asalto, o sea, debe haber mucho, pero no hay más que en otros años. Pero lo dan 6 veces al día el mismo asalto. Y después del asalto viene el fútbol. Entonces tú vas del asalto al fútbol, aquí no pasa nada más. Y por mientras te están tirando leyes en el Congreso que no sabes cuáles son,
te están cambiando constitución, tampoco te avisan, ¿ah? Pero no estás baja, que nos sacamos. Hoy el otro día que fuimos a la Usancha, eso nos vinimos por el centro, a las 6, 7 de la tarde no andaba ni una persona en el centro de Santiago. Todos asustados, la gente no sale. Y eso por el individualismo. ¿Por qué cree que la televisión quiere hacer esas cosas como mantener con miedo a la gente? Porque la televisión en Chile está gobernada solamente por una familia casi. O sea, esos a veces uno, señor Macri, y esa gente que fueron, ellos trabajaron, o sea, está desclasificado que Kissinger llamó a uno de esos para hablar sobre golpes y sobre qué iban a hacer con Allende. Entonces, esa televisión trabaja ahí, pues. Si uno en vez de ver televisión tiene que ver las redes y tiene que ver programas alternativos que están fuera de los 4 o 5 canales, porque eso dan siempre lo mismo. ¿Y por qué dan eso? Porque lo paga, el que lo da lo paga. Yo conozco, por ejemplo, frente a la cosa del conflicto mapuche, había un periodista amigo mío que hizo tremenda investigación para ver cómo era el conflicto, que tiene mucho de malo, mucho de más o menos, y cuando lo quiso presentar, le dijo, no, eso no va a ir. No va a ir y no va a ir, y no fue. Y ahora es el asesor, el periodista, y ahora trabaja en Mercado Lo Valledor para que esté bien el mercado, vendan papas y por otro. Porque el otro no lo pudo hacer, habiendo trabajado con plata, pagar no sé por cuál de los canales, pero en el momento el dueño del canal es autónomo. ¿Y cree que eso cambió por la dictadura? Ya lleva muchos años así. Yo creo que siempre ha sido un poco así. Y más que la dictadura, hay algo que es muy grave, que a mí me lo dijo una vez un alumno que vino a intercambio aquí. Me dijo, ustedes que son libres para nada. Nosotros que eran norteamericanos, nosotros vendemos un auto, pero el auto tiene una pieza, una sola, que solo la vendemos nosotros. Entonces, si ustedes nos dejan de comprar esa pieza, solo en tanto tiempo ya no es más. Entonces, el que tiene la plata es el que hace la... Sí. Dime tú, todos los cambios que quieren hacer los gobiernos pasan porque la plata. Si no hay plata, se acabó. Ahora esto, por ejemplo, ¿cómo hacer? Fíjate que yo, cuando estaba aquí y trabajaba en la Chile, ganaba como cerca de 3 millones de pesos. Y jubilé. ¿Sabes cuánto recibí? Bueno, ahora que me cambié a FONASA, porque si no está FONASA, sin FONASA, 500.000 pesos. De 3.500.000 pesos. Si no hubiera sido porque yo tenía mi mamá, o sea, tenía un par de casas que arriendo y todo, habría tenido que irme no sé dónde, con 500.000 pesos no me alcanza para nada. Y habiendo trabajado todos ininterrumpidamente 45 años. Y nos ofrecieron que iba a pagar el 70%. Claro, si yo hubiera quedado con 1.100.000 en vez de 2 millones y tanto, dijo perfecto, porque no necesitaba tanto, pero 500.000 pesos. Mucho de esto que me cuenta mucho mi mamá y mis abuelos, que a los carabineros y a gente del gobierno no funciona así. No, pues, eso, cuando se hizo la reforma, a todos nos pasaron a las AFP. Y ellos quedaron en la caja del carabinero, a la cual nosotros con nuestros impuestos les pagamos los sueldos. Incluso a los militares que están presos en Punta Peuco, también se les paga el sueldo. Y son sueldos, ellos quedan con el mismo sueldo. Y jubilan a los 20 años. 20 años de trabajo y jubiló. ¿Y a qué se dedican después? A poner estas empresas de seguro. Para asegurar casas. También quedan con servicio de... médico y todo eso. Para él y toda la familia. Para él y toda la familia. Y bueno, quizá volviendo un poco más atrás, usted teniendo en cuenta que fue estudiante en el sala, después fue profesora y siendo apoderada de Manuel, ¿usted qué grandes cambios notó antes y post dictadura en el colegio? El miedo. Después de la dictadura vino el miedo y la desconfianza. Y de ahí nos pusimos desconfiados todos. Todos desconfiados, porque antes uno confiaba. Confiaba en todo, porque uno le decía a los niños, si te pierdes, acércate a un carabinero. Después, acércate más o menos, o sea, algunos sí, porque el carabinero es muy bueno también. Además, ese otra, que aquí,
los curas son pedófilos, pero no son todos. Los carabineros robaron tanto. Entonces, yo creo que el cambio fue ese. Se perdieron valores esenciales. Y en los colegios se perdieron ciertas cosas que se estudiaban. Como por ejemplo, se estudiaba la Constitución, se estudiaba entera. Había un año que todos se aprendían la Constitución. Así como uno se aprende las reglas del tránsito para andar en auto. Y de repente no se aprendieron más porque a nadie le gustaba la Constitución, porque la Constitución fue impuesta, por lo que sea. Pero entonces empezó a hacer temor, pues. O sea, aquí en el colegio, yo como profesora, yo no sabía quién era el profesor que está al lado mío. El 19 de octubre, con esto del golpe de Estado, con los carabineros, te dio como un poco algo parecido como con lo que se vivió en el golpe, como No. la violencia. No, porque es que yo ahí tengo una nebulosa. Yo, el 19 yo no estuve, pero después fui a una marcha que fue después muy linda, después que fue mucha gente. Yo tengo mis dudas, nunca se aclaró quién fueron los que incendiaron todo el metro. Yo creo que sí instigaron a estos cabros cabeza pistola que fueran a quemar, sí, no me cabe la menor duda. Pero ¿cómo fue que nadie está cuidando? Justo cuando incendiaron, yo trabajaba en la Chile, ¿eh? Siempre aquí en Juan Gómez, siempre en el McDonald's había una cuca y había un guanaco. El día que no estaba la cuca en el guanaco, se quemaban en mí. Pero solo ese día. Uno ya sabía, no está la cuca, no está el guanaco, saben que quemaban en el micro. Entonces, a lo mejor no es de verdad, pero uno empieza a dudar de todo, de todas las instituciones. Yo recuerdo que eso pasó también el primer día del estallido social, se quemó un edificio. Sí. Y ese día justo la escalera de incendio no estaba habilitada. Y también murió muy poca gente, o estaría muy poca gente, porque había poca gente a esa hora. Claro, Justo a esa hora. y era el edificio de Ney, Sí. el edificio de Ney donde no había nadie y donde... Entonces uno dice, ¿cómo? Justo ahora se quemó. Entonces, a lo mejor es verdad que se quemó, pero ¿qué nos pasa? Dudamos, tenemos desconfianza. Uno incluso, por ejemplo, antes, a ver, mi hija, que ahora ya son mayores, ella se venía, yo vivo en Pedro Valdivia, como a 4 cuadras de ir a Raza al Paya. En Villaseca vive en ese tiempo, casi esquina de Sucre. Mi hija ya a los 9 años se añadió sola al colegio. Pasaba una micro por Simón Bolívar. Entonces nosotros la atravesamos Simón Bolívar, se bajaban ahí en la esquina de Raúl Norte y se venían todos lados y cuando llegaban aquí yo decía que la Mari las mire cuando atraviesan, la Mari las miraba y atravesaban y entraban. Ahora tengo una nieta de 15 años que, bueno, a veces viene sola al colegio, se va sola, pero se está oscuro, ¿no? La vamos a buscar, la vamos a dejar y todo. Entonces yo creo que se perdió la confianza. Y eso que Ñuñoa, dentro de todo, es un barrio. Dentro de todo, nosotros somos un barrio. Algunos dicen que somos muy ñuñoínos, ¿cierto? ¿Usted cree que a Chile le ha faltado justicia? Absolutamente. Absolutamente. Y también por el miedo. Porque yo no culpo, por ejemplo, los primeros 2 presidentes que hubo en Chile después de la dictadura tenían aquí al comandante jefe del ejército, que era el mismo. En cualquier momento, ¿cuántas veces lo habrá asustado? No es tan fácil. Entonces ahora uno después de años dice, ¿cómo no hizo esto y cómo no hizo esto? Hizo lo que pudo, ¿no? Y nosotros hasta hace muy poco tiempo todavía teníamos miedo. Yo ahora ya se pasó, ya creo que los militares nunca más harían eso. Pero teníamos miedo que volvieran. Que en cualquier momento salieran a la calle y volvieran. Ahora díganme ustedes, se habla tanto de que las fundaciones se robaron esto, sí, pésimo, muy robo. Pero y la señora de Pinochet todavía no devuelve la plata a los SEMA Chile. Y el hijo de Pinochet, el yerno de Pinochet, que casi le regalaron su quinilla a Carlos Litio, se lo compró, ¿no? Entonces, te fijas, eso hace que el cabro de población que ve que no le alcanza para comer se ríe.
Yo trabajé en una población apoyando a unos colegios bien vulnerables y les preguntaba a los chicos, ¿qué hacen ustedes? Miren, tía, nosotros los viernes nos vamos, o sea, no venimos a clase y vemos una señora que parece que le han pagado. Entonces nos vamos en una micro con la señora y cuando la señora se baja nos dan miedo las pistolas, así que le ponemos un dedo aquí, ella nos saca el dedo y le decimos de La Plata, la dejada. ¿Y a dónde van? Al barrio alto. ¿Sabéis lo que era el barrio alto para la gente de La Pintana? La Florida. Es el barrio alto. Entonces ponía el dedo aquí y le daba la plata y dice que casi siempre pagan 20, 30 lucas. Se queda con 5 lucas él, el resto se lo da a su abuela para que comprara fuera la feria. Mal, pésimo. ¿Pero qué? Sí. Lo que hay que hacer, con Sí. lo que se Sí. Cuéntame. Vamos más centrados en Manuel de Sala, porque estamos estudiando más hacia afuera en Manuel de Sala. Sí. Y bueno, ahora Manuel de Sala, con este tema de la pandemia, generalmente los que estamos ya en enseñanza media, que estuvimos en octavo, séptimo básico, primero año en pandemia, se perdió un proceso importante como de politización de los estudiantes Sí. y que fue un momento como que fue como un stop en nuestro crecimiento, digamos, y que claro, después llegamos 2 años después al colegio y no tuvimos todo ese proceso de que los grandes nos incluyeran, nos enseñaran cosas sobre la asamblea y demás. ¿Qué consejo nos da a nosotros para politizarnos más nosotros y pasar el conocimiento a los más pequeños y volver a generar este interés en los estudiantes sobre la política? Primero que nada, consejo a usted pedirle a los profesores que les hagan en su clase de ciencias sociales hablar de lo que es política. ¿Qué significa política? ¿Qué significa, no es cierto, el gobierno de la polis, la ciudad? Entonces, si tú hablas de política, todas las acciones del ser humano en sociedad son acciones políticas. No hay que tenerle miedo a eso. Es distinto a la politiquería o al partidismo. El consejo que yo daría es que ustedes en sus reuniones de, no sé si tienen consejo, curso, etc., busquen temas. Y el tema lo analicen de distintas ópticas. Ir analizando el tema, ustedes mismos van aprendiendo. Por ejemplo, ¿qué pienso yo de esto? Suponte tuvo cosas tan simples como subieron las papas. Subieron las papas, ¿por qué? Porque hay unos acaparadores que guardaron las papas y porque las papas se cosecharon en marzo y subieron ahora. Entonces, hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver, ir estudiando. Ahora, no importa si hay un segmento que no le interese. No hay que obligarlo a que le interese. Le interesan otras cosas. Si a todos nos interesara lo mismo, estaríamos todos peleados. Tenemos que haber distintos intereses. Entonces a uno le interesa más, a otro menos. Pero, por ejemplo, todas las acciones del ser humano en sociedad son acciones políticas. Y la gente se enoja. Incluso decir no me interesa la política es una acción política. Incluso yo me he dado cuenta de gente que me ha dicho que no, yo soy apolítico, algo yo he dicho mismo. O sea, el ser humano es un ser político, digamos. Cualquier decisión mínima que sea, no sé, tomar el transporte público o no, también es una acción política. Yo quiero hacer una pregunta también que tiene que ver con que usted cree que la gente le ha perdido como la confianza a la política, como que ya no cree en la política, digamos. Yo creo que sí, porque son tantos los chamullos que se hacen, las cosas. O sea, es que la política es para servir a los demás y no para servirse de ella. Y yo creo que se sirven mucho, en distintas partes, en distintos estamentos. Entonces, yo no digo que sean como Sor Teresita ni el Padre Hurtado, bueno, no. Pero que realmente diga, no puede ser que una persona se robe todo y no pase nada. Y que, por ejemplo, no sé, pues aquí ustedes deberían tener, para aprender política, deberían tener una organización, una orgánica, ustedes como estudiantes, que ustedes mismos se fueran dando sus propios reglamentos. Eso sería importante.
qué cosas a ustedes les importan que pasen o no pasen en el colegio. Entonces, decir, mira, nosotros proponemos como estudiantes de tercero, de cuarto medio, que estas son, por ejemplo, yo tengo un gran problema con los atrasos. Yo pienso que los niños no deben llegar nunca atrasados al colegio porque hay que aprender a llegar a la hora. Porque el no llegar a la hora es una causa, es una consecuencia del subdesarrollo. Fíjate tú que si una máquina, por ejemplo, estoy hablando de trabajar esto en los colegios, explicar bien. Si yo me demoro mi fábrica, yo tengo una fábrica de lápices, la fábrica 8 horas al día, pero todos llegamos atrasados. Entonces, en vez de 8 horas trabajamos 7. Producimos la mitad de los lápices y los cobramos más caros. ¿Sí? Perdimos. Si el médico llega una hora atrasado, hay un paciente que se murió. No es lo mismo que con la ropa, porque ya, a mí me puede gustar que anden vestidos así, ese es el problema mío. Pero no pasa nada, ¿no es cierto? Pero sí pasa con eso. Ustedes no sé si, por ejemplo, recordar cuando ustedes eran chicos hacían cumpleaños. ¿Qué pasaba a la media hora antes de empezar a cumpleaños? O sea, y lo pasa pésimo, pésimo. ¿Por qué? Porque no sabe hora ajena. Dijiste que no le ha pasado, cualquier cosa que no... Y le va a pasar. Entonces, el horario es bien importante, pero hay otras cosas que son poco importantes, la misma relevancia. Ahora, si uno llega a la hora, empieza a estar relajado, empieza su clase. Ahora, el respeto es una cosa importante en la política escolar. Respetarse unos a otros dentro del ambiente escolar. Yo creo que en este colegio todavía hay respeto. Yo creo que es uno de los pocos colegios donde yo me siento como, bueno, no sé si es una mirada muy cercana, porque yo he estado siempre aquí, pero creo que el respeto, igual uno dice cosas así, pero no es que la sienta dentro. Entonces yo el consejo que haría es que ustedes hagan, para aprender política, no salir a la política exterior, a la política aquí del colegio. ¿Cómo yo ordeno mi colegio? Yo quería preguntar cómo era el estudiantado, como que era movilizado era cuando usted, como el tiempo que usted ha estado relacionado A ver, cuando yo era estudiante, no me acuerdo si yo estaba movilizada hasta grande. Cuando grande sí, había un grupo que participaba y habían dos tendencias. Y había un grupo importante, mayoritario, que eran bien izquierdosos o por bien izquierdistas, para no ser, ¿verdad? Y otro grupo no tan grande que eran bastante liberales o conservadores, lo que fuera. Y conversaban y parece que los profesores nos hacían como hablar entre nosotros para que cada cual defendiera sus posturas. Y después vino toda esta cosa del golpe, callado. Después empezaron los estudiantes a tener reuniones subterráneas. Entonces querían ellos ayudar a que se acabara el gobierno, pero mi hija, por ejemplo, que fue la mayor que fue estudiante en esa época, ella creía que lo más malo, ella creía que Pinochet y el jefe de aquí del colegio, el subdirector, eran una misma persona. Entonces ellas siempre hacían papeles contra. Había un diario que ustedes a lo mejor lo pueden montar alguna vez con algunos alumnos que lo tengan, no sé si mi hija tiene alguno, que hacían unos panfletos y los ponían en la mañana, el Sol 85, en toda la sala. Y el que lo pillaban con eso, casi lo expulsaban por malo, porque terroristas. Y yo veo, y eran puras cosas, no era el viejo no sé cuánto, era de profesores nomás, no salía nada. Yo creo que confundían todo, pero estaban movilizados, se fueron movilizando de a poco. Y después se produjo esta cosa que se llama el apagón cultural, que aquí no se dio mucho, pero yo creo que en la época más que nada los profesores tuvieron su culpa, o sea, responsabilidad más que culpa, porque teníamos temor de hacerlos sentir, de verlos que hacían cosas que les podían causar daño a ustedes o a nosotros. Entonces se desmovilizó mucho. Y después ya vino la otra época y ya estuvo mejor. Cuando yo fui directora, hubo un paro al principio, por no sé qué cosa. El problema es que para que los paros normalizaran, eso yo creo que también tiene que aprender a hacer política. Ahora al tiro el paro. Primero hay que poner un pliego de peticiones. Después hay que hablar con las personas. Si aquí no están las personas que saco con hacer un paro dentro del colegio, mejor que me den. Hago el paro, estamos todos de acuerdo, estamos todos parados y estamos dejando de aprender. Es preferible decir, bueno, va a haber una marcha a las 11 de la mañana y
Entonces le pedimos que nosotros nos vamos a ir, vamos a hacer clases hasta las 11, a las 11, el que quiere ir a la marcha que no se quede. Y después sigue todo igual, porque aquí nosotros no nos va a cambiar el colegio, salvo que la Universidad de Chile pasara a tener plata del Estado. Como eso no pasa, tenemos que seguir pagando, tenemos que seguir haciendo, no es lo de antes. Sí, suele pasar que, por ejemplo, llaman un día a asamblea ¿Sí? y del mismo día tenemos que votar por el paro, antes de que hayan conversado con gente de cargo del colegio, por ejemplo. Claro. Cosas así. Y creo que eso está completamente correcto. Está totalmente correcto en todas partes, incluso pasaba antes, por ejemplo, para el Día del Joven Combatiente, yo trabajaba en la universidad y primero hacían un petitorio y después hacían un acto. Y de no sé en qué momento se acabó el acto y al tiro con las molotov afuera. O sea, ¿quién ni acto? Que organizar el acto que hay con los micrófonos arrancando como locos. Entonces no sirve. Fíjate, si tú pides un paro, por ejemplo, para que se... A ver, hay paros que son para hacer presión nomás, porque aquí nadie de aquí, de este lugar, puede contestarte lo que tú quieres. Entonces, ahora sí es porque, ¿qué paros pueden ser aquí? No están limpios los baños, no está ordenado no sé qué, no te entregaron las pruebas a tiempo, todo eso sí, porque eso lo puedes resolver aquí. Pero que la educación sea pública, gratuita y calidad, solo sirve que yo vaya a una marcha y perece tu petitorio, pero no sirve que me pelee aquí dentro del colegio. Porque aquí iba a seguir siendo privado si mi trato me paga. Yo cuando era directora a veces me tenía que los papás no pagaban el colegio y a veces me tenía que andar escondiendo de los acreedores porque no tenía plata para pagar las deudas que tenían. Escondía ahí. Lo que no he hecho ni en mi casa lo hice aquí. Me dio hipertensión. Andaba con una cuestión así. No, sí, difícil. Porque la plata, al fin del mes, todos los profesores querían su sueldo. Y si no alcanzaban, claro. Bueno, estamos grabando nosotros, Ya. así que Muy bien. muchas gracias por su tiempo. ¿Te sirvió de algo? Todo, muchísimo. Y no solo con el trabajo, que ya es algo secundario, sino poder haber conversado con usted y al final traspasarnos su experiencia y conocimiento. Así que muchas gracias por eso. Así que nada, hasta acá fue todo. Muchas gracias. Oye, a mí me